¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto me da estar esta tarde otra vez con usted y abriendo esta mesa de análisis de, pues, no tanto debate porque no queremos debatir, simplemente queremos revisar y conociendo temas que yo creo que son muy importantes. La semana pasada tuvimos una participación extraordinaria de la gente donde hablamos del conflicto de Israel y Gaza y he recibido muchos mensajes acerca de lo importante que es hablar estos temas, ¿no? Hoy se filtra mucha información que confunde, que daña y más dentro de la iglesia. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que es bastante polémico también, que es controvertido, pero es indispensable para nosotros como creyentes tenerlo en claro, ¿no? Que es la participación cívica de nosotros, ¿no? De los creyentes. A veces pensamos que el cristiano se debe mantener totalmente al margen, fuera totalmente de cualquier participación, sea incluso promoviendo, conociendo, participando o haciendo plataforma, ¿no? Y hoy más que nunca creo que es una responsabilidad, no solamente votar, sino también ir involucrándonos, ¿no? Acerca de esta situación. Así que este día, en esta conversación, se van a sumar algunos más, otros se van a tener que ir. Yo quiero aprovechar cada momento, cada minuto que tengo, porque esta tarde me acompaña conmigo Jorge Aguiñaga,
es un buen amigo mío, que es sociólogo, que ha estudiado mucho estos controles de conducta y comportamiento, pero está conmigo alguien también muy especial, al cual le agradezco que me regale este tiempo, porque ahorita tiene una reunión y me lo estoy, ahora sí que literalmente secuestrando al pastor Benjamín Rivera. Le agradezco muchísimo esta oportunidad, Pasi. Yo sé que se tiene que ir en un ratito más, pero quiero empezar a conocer su opinión. Usted ha estado de alguna forma involucrado dentro de este desarrollo cívico, ¿no? De esta participación de los cristianos en la vida política, ¿no? Incluso, pues lo hemos visto muy activo, trabajando muy fuerte en algunas propuestas pro vida y de muchas otras cosas, defendiendo, ¿no?, la vida de los inocentes en una situación que está en contra totalmente de la vida, en esta visión progresista. Le agradezco mucho, Pastor Benjamín, la oportunidad que nos da de estar aquí con nosotros y poder platicar con usted y tener esta conversación. Le agradezco. A la orden. Gracias por la invitación, Ernesto. Sabemos que son temas, como dices, que son relevantes y también importantes de que puedan ser abordados con toda la libertad que debemos tener los cristianos para hablar de todos ellos, ¿no? A la orden. Así es, gracias. Voy a ser muy preciso en mis preguntas y quiero que avancemos, ¿no? La primera que tengo y que es pues yo creo que la raíz de todo, ¿no? ¿Por qué es tan condenado, criticado o mal visto que los cristianos de alguna forma participen en la vida política del país? ¿Por qué? Yo pienso que se debe a una deformación o malformación teológica de las iglesias cristianas evangélicas en México particularmente, aunque en América Latina se ha logrado ir superando esa barrera que se tenía y con creces se ha ido abriendo muchísimo a la participación de los cristianos en la América Latina. Cuando digo malformación teológica, me refiero a que muchos de las dos posiciones, digamos, teológicas que más abraza la iglesia cristiana tiene por un lado que ver con el dispensacionalismo y por el otro lado con la teología del reino, que es mucho más abierta en su concepción respecto al rol o el papel que los cristianos debemos o podemos jugar dentro de la sociedad y que no se circunscribe a hacerlo solo dentro de las cuatro paredes de un templo, de una congregación, ¿no? Y yo pienso que esa malformación teológica se ha venido reflejando en la manera de pensar de muchos cristianos en el día de hoy. Y este abstraerse, hacerse para atrás de la comunidad cristiana nos ha hecho también aquí en México particularmente, porque estamos hablando de lo que se ha logrado en Sudamérica, incluso en Estados Unidos, ¿no?, que es una nación establecida y fundamentada en la palabra de Dios. Pero ¿qué nos hemos perdido nosotros como nación al tener este paradigma, bueno, y que viene a raíz de la intromisión, porque así lo puedo ver, que tenía la Iglesia Católica en la vida política del país, y que Juárez en su momento dijo fuera, ¿no? No queremos a la Iglesia dentro, no queremos que la Iglesia vuelva a meter sus narices, pero ha sido más por esa situación que por una cuestión de fe, porque yo no veo en ninguna parte de la Biblia que a nosotros como gente que creemos en Dios y que nuestra fe está cimentada en Él, estemos abstraídos de esta participación, ¿no, pastor? Claro, definitivamente, en una concepción netamente bíblica, al margen de cualquier otro posicionamiento teológico, es claro que los cristianos somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿no? Y eso es desempeñar una función que va mucho más allá
de las cuatro paredes de la iglesia y que tiene que ver con nuestra participación y nuestro involucramiento en la vida cotidiana de la sociedad a la cual somos llamados a impactar y a transformar y a ganar para el Señor, ¿no? Cuando Jesús presenta las parábolas, entre una de ellas habla de la parábola en la cual crece junto el trigo con la cizaña, si te acuerdas, y literalmente se habla de que le preguntaron a Jesús, ¿quieres que vayamos y que arranquemos el trigo de la cizaña? Y dijo, no, déjenlas que crezcan junto, porque va a llegar un momento en el fin del siglo. No estaba hablando del fin del mundo, estaba hablando del fin del siglo, en la cual será quitada primero la cizaña y luego después será recogido el trigo en mis graneros, ¿no? Entonces, en la perspectiva teológica dispensacional, primero se quita del mundo a la iglesia, que es arrebatada y llevada al cielo, y no primero la cizaña. Es como una aparente contradicción, aunque sabemos que en la Escritura no hay contradicciones como tal. Es decir, también habla de la parábola del sembrador, cuando habla de que el campo es el mundo y la palabra de Dios o la semilla son los hijos del reino. No dice que la semilla es la palabra, dice que las semillas son los hijos del reino. Es decir, nosotros somos la palabra encarnada, sembrada en un campo al cual tenemos que conquistar. Los hijos del reino somos la semilla sembrada en un campo que tenemos que ganar, independientemente de cómo se llama ese campo, ¿no? Entonces yo por eso decía que esa malformación teológica no le ha ayudado a la iglesia a entender cuál es realmente su rol y su participación dentro de la sociedad al día de hoy, y particularmente en la política, ¿no? Porque la política se ha concebido como algo del diablo, ¿no? Algo malo, en el cual no se debe de participar, y tienes toda la razón del mundo. En la Biblia no hay ninguna limitación, por el contrario, hay el llamado de Dios a que nos involucremos en todas las áreas, en las fuerzas vivas de la sociedad, y la política es una de ellas. Ahora, ¿qué tanto hemos perdido? Porque hemos perdido mucho, porque hoy comunidades como de minorías, ¿no? La LGTB, bueno, y todas sus demás letritas que por ahí van sumadas, las feministas y todos esos movimientos han ido ganando posiciones dentro de la política, ¿no? Y han hecho valer, siendo minorías, han hecho valer un peso fuerte, incluso no, constitucionalmente hablando. Y sí. Nosotros, al pensar que es incorrecto, simplemente hemos dejado que esta gente gobierne a diestra y a siniestra sin un orden benéfico, real y contundente para la misma sociedad. Entonces, lejos de ganar, hemos perdido, pastor. Sí, hemos perdido mucho terreno, mucho tiempo, mucho liderazgo, mucho posicionamiento, particularmente de la nueva generación, que gracias a Dios eso ha cambiado radicalmente en América Latina. Te hablo ahora, por ejemplo, del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que iniciamos aquí en México hace 4 años, a través de el apoyo que uno de los partidos políticos, que por cierto Dios levantó acá en México a través del doctor Hugo Eric Flores, que se llamaba PES, o Partido Encuentro Social, convocamos de América Latina a todo el liderazgo principal. Viajamos a Panamá, viajamos a Colombia y a otros lugares para invitar a los grandes liderazgos de la iglesia cristiana. Te hablo que en Bogotá convocamos a Eduardo Cañas, que era el superintendente de las Asambleas de Dios, una iglesia de 60,000 miembros. Convocamos a César Castellanos, que tú ubicas muy bien. Convocamos a Ricardo Rodríguez, convocamos a John Milton Rodríguez, que por cierto vino a México al primer Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia,
Y aquí en México nace el movimiento que ahora en Colombia ellos tienen, que se llama la justicia, por la justicia y la libertad. Y él es un senador ahora. Es un movimiento que empezó en Colombia, pero que nace en México, aquí en el Congreso Iberoamericano. Entonces, hemos levantado todo un liderazgo en América Latina, que está consciente de la necesidad de que las nuevas generaciones se involucren y participen activamente en la vida social, en la vida política, lleguen a los congresos locales y federales de sus países y propicien un cambio en las leyes que la comunidad lésbico-gay en el mundo, a pesar de que no son numéricamente tan grandes, son mucho más organizados, tienen mucho más financiamiento y están penetrando en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, en los congresos, y han mandado miles de iniciativas en América Latina y han ganado lugar. Y es lo que tú estás diciendo, nosotros hemos perdido mucho tiempo y gracias a Dios las cosas están cambiando. En Brasil, por ejemplo, tenemos 98 diputados federales y senadores de la Iglesia Cristiana Evangélica de todas las denominaciones, y podemos hacer un recorrido y hay un cambio dramático, gracias a Dios, que todavía no tiene la fuerza, pero que yo pienso que debemos ir creciendo, y particularmente en México, que siempre vamos más rezagados, porque en México los derechos civiles de los ministros de culto están restringidos. Tú sabes que un ministro de culto no puede participar en hacer labores de proselitismo político, y que si quiere participar para ser electo, pues tiene que renunciar con 5 años de anticipación a su calidad de ministro de culto. Entonces, hemos perdido tiempo, hemos perdido oportunidades, hemos dejado que otros movimientos no cristianos, particularmente los que abanderan la ideología de género, hayan crecido, pero a pesar de eso hemos logrado frenar muchas de las iniciativas que en México, por cierto, han estado abanderadas mucho por los diputados de Morena, el partido de la Cuarta Transformación. Ahora, hablando específicamente de Morena y de PES, que son, o Encuentro Solidario, que son dos puntos totalmente contrarios, ¿no? Hacen una alianza y esta alianza termina decepcionando mucho a los creyentes, ¿no? Por un lado, un partido de izquierda progresista totalmente, con una postura presidencial en cuanto a esos principios importantes para nosotros como creyentes, sin definirse, porque el presidente hasta el día de hoy, contrario a otros presidentes, no ha tomado una postura abiertamente, decir, señores, yo estoy a favor o estoy en contra de la vida. Él simplemente dice lo que el pueblo mande, lo que el pueblo mande, lo que el pueblo mande. Esa alianza entre la izquierda progresista y el PES, que consideramos un partido que representa a los cristianos, provocó esa decepción, déjeme llamarlo así. Sí. Pero definitivamente necesitamos un partido que nos represente. Sí. Y el único que lo está haciendo ahorita, nos guste o no nos guste cómo lo haya manejado, o la estrategia, o como dijo el doctor Hugo, ¿no? Esto fue lo que sentimos de parte de Dios y eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Y ese lenguaje el mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Déjame, tienes razón en señalar en que en el liderazgo cristiano y en una buena porción de la iglesia cristiana hubo una gran decepción por esa alianza electoral del año 2018. Yo conozco a Hugo desde antes de que él formara el partido. Él era un seguidor de los congresos de visión juvenil de Chris Richards, ¿te acuerdas? En Ciudad Juárez. Claro. Y cuando regresaba acá a México, él pertenece a la Iglesia de Dios, no la gran denominación, sino una iglesia chiquita de la Jardín Balbuena, de la calle Genaro Jaimes, ahí en Balbuena. Y él asistía a las reuniones y era grandemente desafiado, porque en esos años
Los oradores normales era Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Benjamín Rivera, Chris Richard, etcétera. Pero regresando a México, el único que vivía aquí era yo. Entonces teníamos grandes conversaciones. Y Dios lo manda a hacer su maestría a la Universidad de Harvard. Y me dice, ¿qué opina? Le dije, pues tenemos muy pocos jóvenes que tengan un privilegio tan grande de ir a estudiar a la universidad mejor del mundo. Se fue a hacer la maestría y luego regresó y me dijo, me piden que haga el doctorado y me lo beca. Entonces se quedó 5 años más después de los 3 primeros para hacer su doctorado en la Universidad de Harvard. Cuando él regresa un viernes, me llama y le digo, qué bueno que ya estás acá, a ver si nos vemos. Dijo, no puede ser mañana, platicamos el sábado. El domingo yo le presenté a Liébano Sainz, que era el secretario particular del doctor Ernesto Zedillo, porque curiosamente en la casa de Liébano y Tata, su esposa, mi esposa tenía estudios de la Biblia todos los viernes con un grupo de señoras copetonas, empresarias y políticas que atendía a mi esposa en Lomas de Chapultepec. Entonces los presenté el domingo y el lunes Hugo estaba siendo parte del pool de asesores políticos del doctor Ernesto Zedillo, así de rápido, del viernes al lunes. Y cuando él sale de la universidad con el doctorado, él estaba nominado a ser el 3er hombre más importante del Fondo Monetario Internacional. Pero renunció a la invitación ya con el nombramiento y todo por el deseo de levantar un partido político en México. Te estoy hablando años atrás, 18, 20 años atrás. Y entonces yo le dije, oye, ¿estás seguro que quieres renunciar a no ser parte del 3er hombre más importante del Fondo Monetario Internacional? O sea, es una oportunidad que muy pocos rechazarían. Pero lo hizo bajo la convicción. Así es que mi conocimiento de Hugo es de muchos años, aún antes de que PES existiera como tal. Cuando Andrés Manuel va como candidato, yo había tenido un movimiento de oración en México que se llamó Un México, una oración, que hice con Luis Marroquín de Enlace, la televisora Enlace, y Juan Carlos Mancewicz y Pablo Mancewicz. Hicimos 93 eventos masivos en todo el país en las plazas públicas. Y estando en Macuspana, el hermano del actual presidente Andrés Manuel era el presidente municipal. Él me prestó la plaza, me prestó el audio, me prestó el gran sopor, las luces, el sonido. Y el otro hermano del actual presidente, Andrés Manuel, es pastor. Y él convocó a los pastores de Macuspana, Tabasco, y a la iglesia, y me metió 8,000 personas. Así es que cuando Andrés viene a firmar la alianza con PES, no era una alianza ideológica, porque ideológicamente PES está en un extremo y Morena está totalmente en otro extremo. Y la alianza no se hizo con Morena, la alianza se hizo con Andrés Manuel López Obrador, el candidato a la presidencia. Y de 60 curules que se habían ofrecido para que PES pudiera llegarlas a ocupar en la Cámara de Diputados, PES ganó legítimamente 58 diputaciones federales. Ganó 8 puestos en el Senado y por primera vez tenían una fracción parlamentaria en el Senado. Muchas regidurías en el país aumentaron presidencias municipales como de 60 a 120 y por primera vez tuvieron un gobernador que planteó PES, que es Cuauhtémoc Blanco en Morelos, en el estado de Morelos. O sea que la alianza estratégica funcionó en términos del crecimiento, pero nunca nadie entendió que la alianza era una alianza electoral, no era una alianza ideológica. Y entonces los primeros enemigos de PES dentro del Congreso fueron los de Morena, porque para ellos representó 60 curules menos en el Congreso, ¿estamos de acuerdo? Entonces ha sido una guerra con los de Morena que poca gente entiende y sabe que se ha venido dando. Y por eso ahora, después de que se pierde el registro, fíjate, curiosamente, cuando más posiciones lograron en el Congreso, es cuando pierden su registro constitutivo. Y luego lo recuperan
y a la hora de recuperarlo, pues se ha marcado ahora más insistentemente la línea por la vida y la familia que PES creo que debe de defender, pero sí le mermó mucho en términos de credibilidad a PES la cuestión de esa alianza con Andrés Manuel, que todo el mundo entendió que era con Morena, y entonces sí, le mermó mucho en el ánimo de liderazgo y de mucha gente de las iglesias locales el que PES en ese momento, Encuentro Social, se hubiese aliado con Morena, decían ellos, aunque la alianza, como digo, fue con el presidente, ¿no? Antes de que se me vaya, le tengo dos preguntas Sí. y quiero que me las regale, sus respuestas. La primera, ¿por qué Benjamín Rivera lucha tanto? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación en el corazón de luchar tanto por lograr consolidar esta participación cívica de los creyentes de una forma activa? O sea, ¿es algo que sientes de parte de Dios, Pablo? ¿Es simplemente porque te gusta? No, pienso que más allá del gusto personal, que sí me gusta y que sí se me da, Hugo Eric me ha insistido muchas veces, tú deberías de ser candidato plurinominal al Senado o a una diputación federal, sí. Pero a mí me queda muy claro que mi llamado es al ministerio y he fungido como asesor espiritual de Felipe Calderón los últimos 2 años de su gobierno, de Vicente Fox en su momento, de Ernesto Zedillo en su momento, y sí creo que hay un llamado de Dios a mi vida para hacer hay una unción de gobierno que tiene que ver con esa cercanía con los que están en una posición de autoridad y de gobierno, llámense gobernadores, llámense diputados o senadores, llámense presidentes municipales, porque la historia es larga. Creo que es un llamado de Dios y me importa mucho porque si los cristianos no nos activamos como deberíamos de hacerlo, otros nos están sacando una ventaja grande y el retroceso puede ser histórico. Puede llegar un momento en que ya no alcancemos a influir de la manera como deberíamos de influir para cambiar las leyes, para poder establecer principios sólidos de la palabra en las leyes prácticas de la vida de la nación, y entonces estaríamos condenando a las siguientes generaciones a vivir momentos muy difíciles que no tienen por qué vivir si nosotros hacemos nuestra chamba actualmente, pero básicamente esa es la motivación. Ahorita que lo escuchaba, recordaba mucho a Tony Campolo, no sé si recuerda, asesor, sí, pastor importantísimo y asesor de no sé cuántos presidentes, ¿no?, en los Estados Unidos, sí, claro, hasta el final prácticamente de sus días, ¿no? Fue una referencia importante, y qué importante ahora sí es tener hombres así. La última pregunta que yo le quisiera hacer, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Sí está bien, si los pastores no pueden, sí debemos de atrevernos a ocupar posiciones, luchar por gobernaturas, luchar por diputaciones, luchar por presidencias. ¿Ves a un presidente cristiano abiertamente? Sí, yo pienso que México, si reaccionamos bien, si hacemos el trabajo que deberíamos de hacer, sobre todo con el entrenamiento de las grandes generaciones. ¿Qué le valió al PRI haberse mantenido 70 años en el gobierno? Y la respuesta es, y la digo de labios de un gran amigo, diputado federal, el director de la Escuela de Cuadros del PRI por muchos años, Heriberto Galindo de Sinaloa, un gran político mexicano, cónsul de México en Chicago, embajador de México en Cuba. Él era el director de la Escuela de Cuadros del PRI y me decía: Benjamín, debemos ayudar que las nuevas generaciones que tienen un llamado legítimo de Dios a la participación en la política reciban un entrenamiento formal con los principios del reino de Dios y su cosmovisión
del mundo de la política sea cristiana, porque darle un entrenamiento profesional en ciencia política, en administración pública, en políticas públicas, en cualquier buena universidad, le pueden dar un currículum que lo entrene en esas áreas. Pero si se llega a involucrar en la política sin tener los principios cristianos, las convicciones cristianas sumamente arraigadas, al meterse al mundo de la política se los traga, se los come, los hace pedazos, el poder los trastorna, los echa a perder. Y yo pienso que un gran trabajo que tenemos que hacer con las nuevas generaciones es crear un vehículo que les dé un entrenamiento formal, bíblico, cristocéntrico, con una cosmovisión de reino que los haga inamovibles, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se doblen delante de ninguna imagen, que sus convicciones sean tan firmes, que se mantengan de pie en medio del horno de fuego como lo hicieron ellos, ¿no? Eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer, entrenar a las nuevas generaciones que tienen un llamado legítimo de Dios y dejar de catalogar a la política como una cosa del diablo y meternos, involucrarnos activamente para que las nuevas generaciones sean llevados y tengan mentores, coaches, cristianos, con convicciones muy sólidas que realmente puedan ser los asesores espirituales que ellos necesitan tener. Ahorita que mencionó a Sadrach, Mesach y Abednego, me recordé de Daniel, ¿no? Que sirvió a tres reyes distintos, de tres situaciones totalmente distintas, e incluso Daniel fue traído ya del retiro por ser tan importante su presencia, su visión, la cosmovisión que tenía, cómo fue importante para marcar el rumbo y destino de aquella nación. Le agradezco mucho, pastor, esta oportunidad. Un abrazo. De platicar. Le agradezco mucho por este tiempo tomado y estamos en contacto para otras conversaciones por ahí. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo a todos a tu audiencia y a todos los colaboradores que son geniales. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. ¿Cómo ves, mi querido Jorge? Muy importante lo que dice el pastor Benjamín, ¿no? Detalles que no conocemos y por eso es que hemos intentado abrir esta plataforma, ¿no? Hacer contenido no es fácil. Hoy está la gente acostumbrada a bailar cositas ahí en el TikTok y hacer cositas rápidas, pero yo creo que tenemos que ir haciendo contenido que nos vaya dando una visión. ¿Cómo ves todo lo que dice? Sin duda es todo un reto. Creo que todo lo que ahorita comentaba el pastor Benjamín nos lleva al punto de darnos cuenta que necesitamos, como decimos aquí en Ciudad de México, necesitamos ponernos las pilas, ¿verdad? O sea, necesitamos ponernos ya en acción y en trabajo, ¿no? Yo creo que sumándole a lo que él comentaba, también uno de los grandes rezagos que hemos tenido como iglesia es este pensamiento dual, ¿no? Este dualismo que nos ha llevado a ver la política, el entretenimiento, las artes y todas estas áreas de poder como algo mundano, algo que no debemos tocar, algo que debe estar alejado de nosotros, ¿no? Por ese pensamiento dualista que de alguna forma se coló en la iglesia. Recordemos, fue San Agustín sin duda uno de los que hizo gran parte de este trabajo, y creo que es parte del trabajo que se tiene que hacer para cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad en donde no veamos al mundo como el enemigo, no veamos a estos sistemas de poder como nuestros enemigos, sino que veamos la forma de entrar a estos sistemas, obviamente sin quebrantar, sin alterar lo que es la integridad de la palabra en nuestro corazón, pero que de esta manera, pues sí podamos generar mayor cambio. Tú lo comentabas hace un momento sobre estos pequeños grupos o estos grupos que hoy en día se han levantado como movimientos colectivos feministas, LGBT, ambientalistas y todo esto, aunque son pequeños, no han perdido su integridad de su lucha. O sea, se han mantenido aferrados y bajo los principios que desde un momento querían, ¿no?
Entonces yo creo que ahí es donde tenemos un gran reto como iglesia, ¿no? Si vamos a entrar a este ruedo, vamos a tener que cuidar varias áreas para no alterar lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Ahora, ¿estás de acuerdo que el PES ha cometido errores, ¿no? Y muy fuertes, que siendo el único partido que nos representa, también ha sido ambiguo, ¿no? En muchas cuestiones. Porque me explico, perdón, entiendo que la política dijéramos coloquialmente, es un chiquero, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? No es nada más sentarse y decir, ya soy presidente y ya mando y que se hagan estas cosas, ¿no? O sea, hay negociaciones, hay grupos que controlan, el presidente lo llama la mafia del poder, y aunque nos suene loco, es una realidad, ¿no? Es una realidad. La mafia del poder está ahí, entonces, yo creo, Jorge, que sí es importante, ¿no? Y no es hacer una mesa, porque por ahí veía algunas publicaciones, no es una mesa a favor. Yo invité, incluso invitamos a Carlos Martínez, que es un periodista muy serio, que escribe para La Jornada y que ha estado hablando acerca de la participación de los cristianos, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues vamos haciendo estas mesas, ¿no? Yo no quiero que piensen que, bueno, porque soy amigo del pastor. Yo tengo muchos años de conocer al pastor Benjamín y es uno de los hombres que ha estado activo, no ayer, no hace 5 años, ¿no? Yo lo conozco involucrado, ¿no? En eso, ¿no? Pero yo te pregunto algo, Jorge, ¿tú crees que nos alcance? Porque seguimos refugiados, mira, seguimos con dos visiones muy claras, ¿no? Uno, seguimos pensando, y como que nos confundimos los cristianos en El Salvador, ¿sí? Pensamos que va a llegar un hombre que va a tomar el control, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto ahora con el presidente, que jugó un poquito con esa cuestión, ¿no? También para ganarnos emocionalmente. Y espiritualmente también, porque somos un bloque muy fuerte. O sea, el pueblo evangélico, ya en su presencia, que es lo que dice Carlos Martínez, hoy en el mundo es fuerte, más fuerte que las comunidades, que estos grupos de minorías, ¿no? O la iglesia evangélica es muy fuerte, pero con demasiados paradigmas y con muchos detractores dentro de la misma iglesia, ¿no? Entonces, yo te pregunto, no tanto como pastor, sino como sociólogo, ¿sí nos va a alcanzar? ¿Sí vamos a alcanzar? Porque ahorita decía Benjamín, ojalá y no reaccionemos tan tarde que ya no nos alcance, ¿no? Que ya no nos alcance la acción. Así es. Yo uno de los factores que veo es que lamentablemente, a diferencia de estos grupos que son minoritarios, la iglesia evangélica tiene un gran problema y es el no trabajar en equipo, el no saber unir fuerzas. Mira, si hay algo que ha posicionado a todos estos grupos y a estas pequeñas organizaciones, es la hegemonía con la cual han trabajado. Esa hegemonía, lamentablemente, dentro del pueblo evangélico no se ha visto. Y como tú bien lo comentabas, ¿no? Seguimos cargando con tantos rezagos en donde tristemente, en lugar de unificarnos para luchar por la vida y la familia, para hablar por los desamparados o defender esas causas, estamos más peleando o la iglesia dentro de sí se está más atacando y enfrentando para saber quién es más fuerte o quién tiene mayor participación o quién tiene mayor posicionamiento. Creo que esa es una de las áreas que la iglesia tendría que empezar a trabajar si en verdad quiere llegar al siguiente punto. Pensar que nos va a alcanzar creo que es complicado, pero pienso un poco en lo que le sucedió a Ezequías. Si tú vas a la historia de Ezequías, en el capítulo 20 de Segundo de Reyes, él llega a un punto en donde Dios le ha bendecido con 15 años más de vida y cuando llegan
los espías de Babilonia, él en lugar de cerrar las puertas para que estos no entren, abre las puertas, deja que entren, ven toda la ciudad, y después Dios manda a Isaías para darle la profecía. Él en lugar de dejar o pensar en sus generaciones, dijo, bueno, total, qué buena palabra me has traído, porque al final tendré paz mientras yo siga con vida. Ya cuando muera, pues que se hagan bolas mis hijos, ¿no? O sea, estoy tratando de parafrasear el mensaje, ¿no? Pero creo que hoy es la parte donde tenemos que vislumbrar, ¿no? Si en verdad queremos que esto no golpee a nuestra familia, no golpee a nuestras ciudades, no golpee a nuestras generaciones incluso, tenemos que hacer las cosas no por nosotros, no para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y yo creo que de esa manera, haciendo o siendo una iglesia más consciente de nuestra participación, vamos a alcanzar y vamos a acelerar más rápido los procesos. Ahora, yo quiero que se entienda, porque estoy viendo ahí comentarios. Yo no estoy hablando, y este programa no es para hablar bien de un candidato o de un partido, o decir qué partido deben de votar. Esa es una decisión que cada uno debe de tener, ¿no? Debe de probar el fruto, debe de ver las conductas, debe de ver las propuestas, debe de ver, no, yo estoy hablando, y este programa tiene la intención de hablar de la participación de los cristianos en la política, de que tienes que votar, de que tenemos que revisar la postura de los candidatos, tenemos que dejar, dice, el Señor le dice a Samuel, deja de ver lo externo. Es una orden que nos da en cuanto a elección. Esto tiene que ver una cuestión directa con la política, Jorge. O sea, deja de estar viendo las apariencias, ve el corazón. Ya vimos a Saúl, lo escogimos por la apariencia y nos fue muy mal. Vamos ahora a elegir por el corazón, y necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, aquí entiéndase, si yo tengo simpatía por un partido, no lo estoy manifestando aquí, yo estoy hablando de la participación de los creyentes. Lamentablemente no hay muchos. Ahorita, por ejemplo, yo espero que en la próxima mesa pueda estar el diputado por Nuevo León, Carlos Leal, ¿sí? que ha sido un hombre activo y que ha mantenido un poquito a un lado la fe. No sé si está por el PAN o por el PRI, pero ha estado en una lucha franca por la vida, por la familia. De veras, o sea, expuesto y atacado por los grupos, amenazado por la gente de ideología, por los progresistas, porque se necesita ser cristiano y valiente para estar ahí en una posición, ¿no? Así es. No nada más es porque aquí quiero, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho a mí que la gente piense que vamos a utilizar esta plataforma para estar, o ¿cómo se dice? Haciendo proselitismo. Haciendo proselitismo. No, y yo creo que es donde tú estás generando el asunto, Ernesto, y era lo que yo señalaba ahorita. Tenemos que crear dentro de la iglesia una conciencia más aguerrida, más estable en relación hacia dónde o en relación hacia lo que queremos hacer. ¿En qué sentido? Cuando el cristiano comienza a ser consciente de su participación en respecto a su voto, en respecto a todo lo que tiene que hacer como ciudadano, porque independiente de que estemos dentro de una iglesia e independiente a la fe que nosotros tenemos, no tenemos que olvidar algo: somos personas sociales que participamos y estamos activamente dentro de una sociedad. Por tal motivo, todo lo que hacemos dentro de esa sociedad, pues obviamente no solamente va a afectar a la sociedad, sino también a nuestra comunidad como creyentes. Entonces, claro, es ahí donde entonces debemos de entender que esto no tiene que ver con vota por un partido. Creo que hoy nuestra conciencia como ciudadanos, más allá de no solamente como cristianos, es pensar que hoy no se trata de votar por un partido o por un color, se trata de votar por aquellos que están cumpliendo o cubriendo o buscan cubrir los intereses que en respecto a nuestra fe, que en respecto a nuestra participación como ciudadanos, más nos convenga. Entonces, yo creo que ahí es donde la iglesia no ha entendido esa parte.
Sí, muy, muy cierto lo que dices, ¿no? Y no es que, porque estoy viendo ahí los comentarios ahí están muy candentes algunos, ¿no? Otros están muy observadores, pero los comentarios, y no es que anhelemos, como los judíos, un Mesías, no, yo no anhelo un presidente cristiano, no lo anhelo realmente. Yo hablaba de que si será posible tener, porque pues creo que tiene derecho una persona que tenga una fe en Cristo, creo que también tiene derecho a ser presidente, ¿no? Eso no significa que no se vaya a equivocar, eso no significa que vaya a tener errores, eso no significa que vaya a fallar, ¿no? En alguna cuestión, o sea, me queda claro, Jorge, ¿sí? De que no por ser cristiano es perfecto. Ahora, sí por ser cristiano, la gente nos ve como, nos idealiza, ¿no? O idealiza al ser humano, pero pues volvimos a simplemente ver al rey David, ¿no? Y el rey David pues, la regó bien regada y amaba a Dios, ¿no? Y cometió errores políticos, morales y de logística, ¿no? Incluso en su gobierno, cuando manda a hacer un censo y él quiere estar seguro de lo que él, cómo va a ser la batalla y todo eso, pero no es que, vuelvo al punto, no idealizamos un presidente cristiano, no. Sabemos que tiene derecho, ¿sí? Si es mexicano y cumple con la normativa que la ley obedece, porque hemos tenido presidentes católicos, ¿no? Hoy por hoy tenemos un presidente que no sabemos si es católico, carismático, ¿por qué? Porque por un lado habla de la justicia, de conocer la verdad, etcétera, etcétera, y luego el otro día nos saca unas estampitas y dice que su defensa y su protección están en eso. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Vote por quien quiera, simplemente sí analice las posiciones, ¿no? Analice qué va a traerle de beneficio a su comunidad y también qué principios fundamentales tiene acerca de la vida, acerca de la familia, acerca de la seguridad, acerca de la economía, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es importante. Ya está aquí conectado, de hecho ya ven ahí el icono de que ya está conectado. Espero que ya se pueda conectar porque está en plena campaña. Mi querido Hugo Esparza, allá de Ciudad Juárez, que es candidato a diputado local, que es un buen amigo, que lo conozco, que he visto su crecimiento, su desarrollo en el trabajo que hace, pero se lanzó, ahora sí que a veces no sé si es la rifa del tigre, ¿no? Se lanzó a diputado local. Entonces, a ver, y precisamente para los que no les vaya a gustar, pues se lanzó o fue lanzado por el PES, ¿no? Vamos a decir que este fue el programa del PES y no, señores, no. Pero los que hemos detectado, los que tienen la participación cívica, pues bueno, son personas que están de alguna forma involucradas. No sé si estén afiliados, si pertenecen al partido, y es algo que le quiero también preguntar a Hugo, ¿no? Pero sobre todo lo que le quiero preguntar, Jorge, es ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué atreverse en medio de una crisis, aparte de seguridad? Porque hoy ser candidato no es como antes, ¿no? Que ya eres el señor candidato. Me acuerdo de la película de Cantinflas, ¿no? El señor candidato, creo, por ahí, que era, no, hoy los candidatos están en riesgo de muerte, ¿no? O sea, como nunca han sido asesinatos candidatos. Hace unos días ahí en Cajeme, sí, es Cajeme, ¿no? Fue asesinado un candidato a presidente municipal de una manera terrible, de movimiento ciudadano, ¿no? Y cuántos no hemos visto que han muerto, ¿no? En fin, espero que ya se pueda conectar por ahí Hugo Esparza para echar una platicada con él. ¿Cómo ves, Jorge? Porque hoy ser candidato, pues no nada más es una posición de victoria, ¿no? Sino también es una posición de riesgo para tu vida. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que en realidad, pues hoy las personas que están entrando en toda esta batalla, pues también
obviamente creo que la piensan, ¿no? O sea, no solamente es entrar por entrar y posicionarte por posicionarte, sino que sabes que detrás de todo esto, pues incluso tu vida corre peligro, ¿no? Y es ahí donde entonces, pues, con mayor razón, ¿no? Aquellos que están queriendo entrar en esas áreas tienen que saber que, pues obviamente esas áreas requieren compromiso, responsabilidad y sobre todo, pues, ante esto, estar conscientes de lo que se avecina o de lo que puede pasar, ¿no? Y digo, veo ahí un comentario que dicen que dejamos de usar los principios o los personajes bíblicos o las historias bíblicas, ¿no? Se les recomiendo, Jonathan González, que ha estado, pélenme, porque no me pelan. Les recomiendo que dejen de usar ejemplos bíblicos para aterrizar principios en la actualidad. En los tiempos bíblicos existían las monarquías absolutas, ahora existe la república y la división de poderes. Sí, también existen candidatos, claro que sí, que están acusados de violación, que tienen muchas cuentas terribles y que hoy son cubiertos, ¿no? Y son protegidos por el mismo poder y por la misma amistad que tienen con gente ligada al poder, ¿no? Entonces, es que volvemos a lo mismo, Resto. Creo que no se está entendiendo, ¿no? O sea, creo que aquí el problema es que no se está entendiendo que independiente a la fe, a la iglesia, incluso que tú vayas o estés, somos seres sociales, o sea, estamos dentro de una sociedad. Por tal motivo, lo que hagamos o no hagamos dentro de esa sociedad va a generar algo. Entonces, ok, tal vez el comentario que te señalaban ahorita, pues dejemos de utilizar personajes, pero es que al final también debemos entender, la sociedad de ese tiempo, al igual que estas sociedades, siguen sufriendo y adoleciendo de muchos problemas que incluso los candidatos ya en marcha e incluso anteriores han querido resolver o han señalado como prioridades para resolver en medio de sus candidaturas. Entonces ahí donde vuelvo al punto, tenemos que ser más conscientes de saber qué es lo que queremos, y tú lo mencionabas y lo marcabas ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que se busca para nuestra ciudadanía, ¿no? Para nuestra localidad, para nuestro lugar donde estamos en ese punto viviendo, ¿no? Sí, bueno, es muy complicado, ¿no? Hacer esto, pero yo espero que se pueda ajustar, ¿no? Que podamos comprender que no estamos buscando el favor político de alguien, ¿no? Lo que queremos es hablar de los cristianos y la política. Y si vamos a hablar de los cristianos y la política, tenemos que hablar de los personajes que nos dan una identidad bíblica. Por eso es que somos hombres y mujeres de fe. No está viendo usted tercer grado o no está viendo debates afuera, no está viendo un intento de contenido que estamos haciendo desde una óptica cristiana. Y claro que vamos a utilizar personajes bíblicos porque somos personas que creen en la palabra de Dios y que sabemos y creemos que todo tiene un fundamento bíblico, nos guste o no nos guste. Ahora sí, ya está por ahí conectado Hugo Esparza, y creo que el iPhone de Cintia es de mi querido Carlos de León. Espero que se conecten un ratito más. Quiero aprovechar a Hugo, que está en plena campaña. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, pastor? Bendiciones. Aquí echándole ganas, voy saliendo de aquí, Palabra Viva de Ciudad Juárez. Tuvimos una entrevista en un foro y pues aquí estamos a la orden para servir. Gracias. Mira, hace un ratito estuvo conectado con nosotros el pastor Benjamín Rivera. No sé si por ahí hayas oído hablar de él. Es un personaje muy importante. Bueno, sí, porque eres de Juárez y alguna vez a lo mejor fuiste a algún misión juvenil, a lo mejor alguna cosa y lo viste por ahí conferenciar. Pero él ha estado muy involucrado, ¿no? En la cuestión política cristiana. De hecho, nos hablaba un poco acerca de su referencia con el doctor Hugo Eric, que es el presidente del partido al que tú ahorita estás pues representando, ¿no? Estás luchando por una diputación local por el distrito 16, si no me equivoco.
Por el 08. 08. Lo doble Local. compañero. Sí. La vas a ganar por el doble. Sí. Oye, Hugo, yo tengo varias preguntas que quiero hacer y quiero aprovechar. La primera es, ¿por qué te decides? Siendo una persona de fe, siendo una persona que tienes otra óptica y otra vida, y yo te he seguido ya por un par de años, y todo estaba tranquilo, todo era serenidad en tu vida, pero de repente dices, le entro. ¿Por qué? Bueno, no me lo vas a creer, pastor, pero fue un llamado de Dios. Yo soy una persona que ha hecho política sin saberlo, porque la política sabemos que es el arte de ayudar, de servir. Y siempre lo he hecho. Soy activista social, presidente de Pan del Cielo, asociación civil ya por 12 años. ¿Por qué surge esto? Una vez vino un pastor de Colombia, el pastor William Lengua, fue a mi iglesia y me dijo, no termine este domingo sin que tú tengas un cargo en el gobierno. Yo honestamente te lo digo como compa, dije, este está loco, ¿de dónde voy a agarrar un cargo público en domingo, no? Y curiosamente, el PES tenía una asamblea constitutiva ahí cerca de mi iglesia y yo llevé gente para que apoyara. Yo me fui a comer con el pastor, cuando iba en camino me devuelven y me dicen, todos los que están aquí, ninguno califica por sus antecedentes penales, eres el único que califica. Y terminó el día, yo tenía la delegación 2 del Partido de Encuentro Solidario. Entonces, así de, vamos a llamarlo loco, fue como el Señor me llamó. Y desde ese día hasta ahorita, yo no le he pedido nada al partido, en absoluto, ninguna candidatura ni nada. Y el Señor se ha mostrado a favor de nosotros y nos ha promovido por el trabajo que ya habíamos realizado, ¿no? Pero básicamente así fue como yo llegué a este partido. Ahora, eres un hombre de fe, eres un hombre que tu fundamento es con Dios, ¿no? Haces labor social, haces ayuda y todo eso, pero tu fe está cimentada en Dios. ¿Por qué quieres ser diputado? ¿Por qué, ¿qué quieres lograr con esto, no? ¿Qué le estás diciendo a la gente? Vamos, estoy en una ciudad sumamente violenta, una ciudad que ha ganado el número 1 en ranking mundial de violencia. Yo llevo 2 secuestros aquí en la ciudad. Todo el mundo me dijo, vete para Estados Unidos, como todo el mundo se ha ido. No me fui, aquí me quedé. Y yo no veía el propósito por qué el Señor me había dejado con vida. Y ahorita ya lo empiezo a ver, empiezo a darme cuenta que se ocupa gente de fe, gente que tenga la pasión por servir, la gente que tenga la pasión por ayudar para estar ocupando estos cargos públicos. Otra cosa es que están aprobándose leyes que atentan contra la vida, contra la familia, y pues básicamente queremos contrarrestar, estar ahí para no aprobar esas leyes abortistas, esas leyes que le dan derecho a los movimientos lésbicos, gays y travestis. Básicamente entiendo que esa es mi función, ese es mi objetivo, estar intentando contrarrestar los ataques del gobierno que lamentablemente pues tiene un control casi total, ¿no? en el gobierno, y ayudar, definitivamente ayudar. Ahorita me preguntaban cuáles son tus propuestas. Hay un montón, pero la verdad no estoy proponiendo nada. Simplemente me gustaría impulsar mucho la ley de cultura cívica en mi distrito porque está perdida, está nula. Si tuviéramos ley de cultura cívica activa en Juárez, las cosas cambiarían radicalmente. Pero vamos, la base y el fundamento es crear la conciencia en las familias, en los individuos, para lograr una comunidad unida y orientada a objetivos positivos. Eso es básicamente el objetivo y el fin por lo cual yo estoy acá trabajando y luchando. Oye, Hugo, hoy no es un privilegio, ¿no? Ser candidato. Hemos visto cuántos han sido asesinados en esta campaña. Creo que ya van 28 entre atentados y muertos, ¿no? De hecho, hace unos días ahí en Sonora asesinaron a un candidato a presidente municipal de una forma terrible y haciendo campaña, ¿no? Estaba haciendo campaña. Pues hoy no es un privilegio. Y aparte estás en una ciudad muy complicada y en un distrito muy complicado. Pero quiero preguntarte esto porque hablo de que hay gente que piensa que, bueno, como Cantinflas, ¿no? Que señor candidato y ya ibas a tener todo el poder y todo eso. Al contrario, hoy ya no es como antes. Yo siempre veo esto, ¿no? Los cristianos quieren cafetería, les pones una cafetería y no van.
Los cristianos quieren películas cristianas en el cine, llegan las películas en el cine y no van. Los cristianos quieren candidatos cristianos, pero a la hora de que los tienen, no los apoyan. Yo te pregunto, ¿qué tanto te está apoyando los cristianos allá en Juárez? ¿Y qué tanto te están echando mosca? Mira, para que me entiendas cómo está más o menos la proporción, soy el presidente de una asociación religiosa acá en Ciudad Juárez que se llama Stonegate México. Estoy dirigiendo 8 pastores y tengo apenas 2 años con la asociación. Estamos creciendo y va todo muy bonito. Ni un pastor de la asociación, excepto mi papá de Templo del Shaddai, que es el único, pero de ahí en más los 7, ninguno me está apoyando. Así nada más para que te des una idea. Hablábamos de que en mi infancia, mis generaciones me oraban y decían, de aquí va a salir el próximo presidente y de aquí va a salir el próximo diputado. Bueno, ya llegamos, ya estamos aquí y estamos intentando pelear. Pero el pueblo de Dios, honestamente, el pueblo de Dios va y se siente y se toma el café y el trato contigo y te escucha hablar de un speech político, pero en realidad su corazón está bien lejos. Aquí la mayoría de los pastores están apoyando otros partidos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que están bien alejados de la palabra de Dios. Y así es esto, lamentablemente, ¿no? Pero vamos, pues el mismo José lo vendieron sus hermanos, imagínate a nosotros. Ay, qué duro lo has dicho, pero es una realidad y estoy contigo en ese sentido, ¿no? Porque te lo decía, queremos beneficios, pero a la hora de pagar un precio, de apoyar y respaldar, pues simplemente mejor aseguramos que nos den las láminas, aseguramos que nos den el cemento, que aseguramos, aunque tengamos que sacrificar, ¿no? Cuestiones muy importantes. Hablaba yo hace rato con el pastor Benjamín y le preguntaba acerca de lo que hemos perdido por no hacer una posición clara, ¿no? Los grupos de ideología, las minorías, hoy tienen más fuerza que incluso los cristianos, cuando los cristianos somos una fuerza grandísima, ¿no? Incluso hoy lo podemos ver en Perú, lo podemos ver en Ecuador, lo podemos ver en Colombia, donde ya hay partidos abiertamente con candidatos abiertamente cristianos. Constitucionalmente, nosotros no podemos tener a un pastor que se lance a la política. Pero yo te quiero preguntar ya un par de preguntas más para dejarte, y sé que tienes todavía chamba y andar todavía haciendo campaña. Te quiero preguntar, ¿hasta dónde quieres llegar, Hugo? ¿Quieres realmente hacer una carrera política? ¿Sueñas con una diputación federal? ¿Sueñas con la presidencia municipal, la gobernatura? ¿Sueñas con qué sueñas? Bien, es un tema bien amplio, ¿no? Es un tema que a lo mejor nos llevan horas a platicar porque no es tan fácil platicar y aventar palabras hacia la ligera. Pero honestamente yo ya empecé algo que vi que el Señor está proveyendo de todas las maneras posibles para el financiamiento, para la campaña, y veo la mano de Dios en esto. Honestamente mis aspiraciones pues son muchas, ¿no? Pero vamos escalón por escalón. Yo tengo una meta, soy un hombre de metas, no nada más camino por la vida alá y se va. Soy un hombre de metas y mi meta es a 10 años estar en una planilla peleando la candidatura a la alcaldía aquí en Ciudad Juárez. Esa es mi forma, esa es mi visión, esa es mi meta. No sé qué el Señor tenga para mí, pero honestamente llevo años que se me ha profetizado, me han hablado, me han dicho que yo iba a estar o que yo voy a estar al lado del presidente hablándole o siendo consejero del presidente en el área espiritual. No sé cuándo llegue ese tiempo y no sé tampoco cuándo sea, ¿no? Pero lo que sí sé es que el Señor ya permitió que yo llegara acá. Y veo ya claro el panorama, lo veo bien amplio y honestamente le digo, en el distrito donde yo estoy, claro que tengo gigantes por vencer, pero está bien clara la victoria, yo así la veo, está bien clara la victoria porque casa que yo llego y casa que quitan lonas de otros partidos y ponen la mía. Eso me da la esperanza de que cuando yo me conecto con la gente se conecta el aliento, se conecta la palabra, se conecta eso que se me había profetizado, que no nada más es llegar y platicar de proyectos políticos. Esto va más allá. Cuando estás caminando con Dios, cuando tu guía es Dios, cuando tu base es Dios, cuando tu fundamento es la fe en la palabra,
esto va más allá de nada más un speech político. Llego, hay gente que no quiere una calcamonía, llego yo atrás de mi equipo, platico con ellos, vamos 2 minutos, quíteme esa manta y póngamela de usted y póngame una calcamonía. O sea, bien padre, he visto la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué te dice la gente, Hugo? ¿Qué te dice la gente? Ya está cansada. La gente ya está cansada. Todos votamos por el, ya sabes quién, y nos defraudó. Acá en Juárez estamos totalmente olvidados. Somos una de las ciudades que aporta más a la federación, no al gobierno del estado, a la federación. Tenemos empresas millonarias en la ciudad, y si tú llegas a la ciudad no tiene nada que ver la cantidad que aporta Ciudad Juárez para la cantidad que vuelve a esta ciudad. Hay lugares aún en Juárez que no tienen agua, que no tienen drenaje, casas de cartón. El sábado andábamos terminando una casa, no sé si vio un live que subí por ahí, donde andábamos con recursos propios y de una asociación haciendo una casa. Entonces el gobierno tiene totalmente en el abandono a la ciudad, y eso, pues literal, está obrando a nuestro favor, ¿no? Porque quieren a alguien, a lo mejor hasta desconocido no le hace, pero que les plantee una situación real, no un panorama fantasioso. Y a la gente le encanta que le hables a la cara, con la realidad, y hemos visto mucho la gracia de papá en esas caminatas. Cuando platicas, ya te pregunto una más, cuando platicas, ¿sí la gente sabe que eres cristiano? ¿No has negado tu fe? ¿No has escondido tu fe? No, de ninguna manera. Una de mis principales acciones es, yo nunca negaría a Jesús. Yo llego, me presento como un pastor evangélico. Ellos conocen la iglesia, la ubican, así literal. Yo sé que estoy faltando a la ley del Instituto Nacional Electoral, pero la verdad que eso me ha proporcionado mucha gracia delante de esa gente, porque no es de hoy que yo esté trabajando, caminando. Estaba la pandemia y esas casas yo ya las había recorrido en semáforo rojo, llevando bendición, llevando tanques de oxígeno, llevando medicamentos. Entonces no oculto nada, no niego nada. Yo de veras te admiro, independientemente de lo que estás haciendo como en esta carrera política. Admiro la valentía, la decisión. Te bendigo y te agradezco que nos estés representando, Hugo. Sabes que si cuentas con nuestras oraciones. Yo Gracias. Te lo dije, sé que Dios tiene algo contigo y que va a cumplir ese propósito para el cual te ha llamado. Sé que sigues en campaña. ¿Sientes que sí vas en la delantera, sí? ¿O sientes que por ahí, ¿cómo te sientes ya hablando en números fríos? Fíjate que una cosa que nos sucedió hace unos días, llegamos a comer después de un recorrido y llegó el candidato contendiente de ya sabes quién y se sentó allá a comer. Yo lo ubiqué, ¿verdad? Porque pues obviamente a esa gente pues se le ve desde lejos el chaleco. Y cuando nos levantamos y que ya nos íbamos, se levanta y pregunta, ¿quién es Hugo Esparza? Entonces nos tienen bien ubicados. Es gente que supuestamente ya ganó porque tienen bastante lana y nos reconocen, han visto nuestro trabajo, que es un trabajo que no se ha hecho de hoy, que llevamos años trabajando en un proyecto de vida, de familia, y nos ubican. Acá en Juárez no hay una medición como para medir qué candidato a una diputación local va más alto que cuál, no existe. Las encuestas pues mienten radicalmente, ¿no? Pero honestamente nos vemos muy fuertes. Es un distrito que es peleado por 2, 3 partidos nada más fuertes, pero honestamente, si tú caminaras por mi colonia, mirarás la cantidad de lonas y de gente que tiene propagandas en sus vehículos, asombrosamente demasiadas. Estamos hablando que hemos abarcado casi el 70% del distrito y casi, vamos a hablar del 35-40% de mi distrito tiene una lona de Hugo Esparza y el Partido de Encuentro Solidario. Entonces, nos vemos fuertes, a pesar de que estamos chiquitos, pues no estamos chiquitos y orejones, ¿verdad? Tenemos la experiencia de caminar con Dios, de hacer política con Dios, de ayudar a la gente con Dios en ministerio, y vemos la gracia de Dios definitivamente en el proyecto. Te agradezco mucho, Hugo, este tiempo. Salúdame a tu esposita, a tus hijos. Claro. Qué bendición, y estamos rogándole a Dios que te dé esa victoria, porque sé que será histórico para nosotros que te apreciamos, pero también va a ser histórico que vayamos ganando posiciones como cristianos. Gracias, Hugo. Saludos a todos por allá. Bendiciones. Sí, gracias.
Antes de terminar, pues cierro agradeciéndole demasiado el espacio que nos abre en la plática. Mil gracias. Agarra la Onda, pues es un programa que bendice a muchísima gente, honestamente se lo digo. Acá pues hay gente que los ubica muy, muy, muy fácil. Hablaba ahorita y les decía, voy a estar con el pastor ahí en Agarra la Onda, y ¿saben quién es? Y es bien padre, ¿no? Que abra estos espacios para platicar del tema. Y por otro lado, sabe que hablábamos yo y usted de un tema de un libro. Sabe que no va a ir enfocado a mí, yo creo que lo va a hacer mi esposa. Tuvimos ahí unas llamadas de gente bien, que la tenemos en alta estima, y pues básicamente ella es la que se va a aventar el tiro con el libro. Próximamente, pasando campaña, nos comunicamos con usted y le vamos a dar a fondo con ese proyecto. Es todo, mi querido Hugo. Mándale un abrazo y un apapacho a tu esposa, y espero vernos pronto, ya estar ya como diputado. Pasearme por un diputado allá en Juárez. Amén. Ahora que vayamos el próximo 21 de junio, muy probable estemos allá en la Ciudad de México. Yo le dejo saber antes para tomarnos un buen café. Es todo, amigo. Te mando un abrazo, mi querido Hugo. Gracias. Saludos a todos, bendiciones, un saludo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. ¿Cómo ves, mi querido? Ya. Lo malo es que nos dijeron Agarra la Onda. Bueno, nos ubican. A ver si los CEP no se nos enoja. Es que, aparte, me conecté con la cuenta de Agarra la Onda. No me di cuenta y ya estaba apareciendo. Pero bueno, no podemos negar. Tenemos bien puesta la camiseta de Agarra la Onda. Somos Agarra la Onda. Y estamos haciendo este contenido, ¿no? Estamos haciendo esto aparte, pero obviamente nuestro proyecto principal en comunicaciones es Agarra la Onda, ¿no? Y estamos muy contentos. ¿Cómo ves, Jorge? Oye, pienso un poco, bueno, en lo que estaba hablando ahorita, el brother, pienso un poco en Erasto. Erasto se encuentra ubicado en Romanos, ¿no? Es en Romanos 12, si no estoy mal, donde se hace referencia. Pero si tú te vas a Hechos 19, perdón, en Hechos, sí, si no estoy mal, debe ser en esos capítulos, entre esos capítulos, es donde lo señalan a él como parte de la comitiva que iba con Pablo en los viajes misioneros. De hecho, iba a la par de Timoteo. Y es ya en el final, casi los finales de Romanos, donde Pablo habla acerca de Erasto, lo vuelve a referir, diciéndole que él ya ahora está dentro de la tesorería, pero no de la iglesia, sino de la nación, ¿no? O sea, del lugar en donde se encontraba. Entonces, escuchando lo que decía el pastor y todo lo que él ahorita nos comentaba, pienso mucho en él, ¿no? O sea, cómo Dios puede utilizar a quien él desee y que al final no está en contra de los principios bíblicos. O sea, que una persona cristiana, una persona con principios y fundamentos cristianos quiere estar en la política, no va en contra de los principios cristianos. De hecho, el segundo más grande mandamiento tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde es donde podemos demostrar el amor hacia el prójimo? Pues, oye, en los lugares como por ejemplo la política, ¿no? Ahí es donde podemos afectar, ahí es donde podemos ayudar al prójimo y demostrar el amor de Dios en el prójimo. Es un tema bastante tan sencillo, pero a la vez complicado, ¿no? Lo hacemos muy, muy, muy complicado. Pero bueno, yo estoy muy agradecido. Sé que no son temas populares, o sea, lo que dije desde el principio, no estamos intentando hacer un contenido distinto, sobre todo responsable también, ¿no? En Agarra la Onda hacemos una cuestión, momentos es otra cuestión totalmente distinta, es una cuestión más personal, ministerialmente hablando, pero en este espacio, los jueves a las 7, vamos a estar hablando de temas así, ¿no? Temas controvertidos, temas fuertes. Los próximos 3 temas que nos vienen están muy, muy, muy fuertes, porque la próxima semana vamos a hablar del Holocausto, que no es un tema fácil, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita. Luego vamos a hablar del divorcio dentro de la iglesia, así que se va a poner bastante complicado. Y luego vamos a hablar y a ver si no nos censuran, espero Dios que no, vamos a hablar de las minorías, entre ellos pues la cuestión de los grupos, ¿no? De minoritarios como los LGTB. Ya no les digo todas las citas porque son un chorro, ¿no? Ahora ya... Sí. Se sigue sumando.
LM, ya no sé ni cuántas son, ¿no? Pero bueno, y lo digo con respeto, porque son tantos que se van integrando. Lo único que nos preocupa es que al final se vaya a sumar la fe de pedofilia y de otras, porque a eso va eso. Bueno, A eso le apuntan. y por eso es importante, ¿no? Que tengamos personajes cristianos. No me incomoda, su participación es increíble. Queremos que vaya participando, queremos que vaya compartiendo esto a otra gente y que la gente pueda, mira lo que está pasando, mira lo que opina, ¿no? Trataremos de tener una mesa diversa. Es difícil, quiero que me entienda, porque no todos, invitamos a como 10 y no todos le entraron, ¿no? No todos quieren hablar, otros no les interesa, etcétera, etcétera. No es tan fácil hacer el contenido, vuelvo al punto. En fin, nos faltaría uno, pero es el que más se nos ha complicado y es el más cercano a nosotros, que es mi querido Carlos de León. Él está en Matamoros y se le ha complicado un poquito la conexión. Yo espero que en próximas mesas podamos tenerlo y platicar, porque ya tenemos que irnos prácticamente. ¿Con qué te quedas, Jorge? ¿Cómo amarras este tema de hoy? ¿Cómo lo cerrarías desde el punto de vista de sociólogo, de hombre que estudia a la sociedad, conductas, de acciones, influencias, de caminos, pensamientos, ideologías? ¿Cómo cierras eso? Partiendo desde la sociedad evangélica o desde ese grupo o esa la comunidad evangélica, que es la que nos interesa en este punto, ¿no? Creo que podría sellar esto o podría cerrar esto en tres puntos. Uno, mayor participación por parte de nosotros como evangélicos en respecto a nuestros votos, en respecto a nuestra participación cívica, nuestra participación ciudadana. Dos, ser más conscientes de lo que vamos a hacer y sobre lo que es nuestra participación dentro de esta sociedad. Y tres, erradicar el miedo por completo, perderle el miedo a estas plataformas que sin duda están esperando de hombres y mujeres que con obviamente un corazón sano puedan estar en esos lugares para hacer en verdad cambios significativos, que no solamente van a afectar a un grupo, no solamente a una comunidad evangélica, sino a toda una sociedad. Y quizás hacer un énfasis, ¿no? Cuando hablamos de sanos, estamos hablando de corazones perfectos, sino Así que es. estamos hablando hombres más sensibles, ¿no? Porque se pueden equivocar, vuelvo al punto. Sabemos que no somos monedita, ¿no? El presidente dice que no es centenario, creo que es la palabra que usa, ¿no? No somos monedita, le vamos a caer mal a muchos, ¿no? De hecho, al llegar al poder, muchas veces pues hace que te olvides de muchas cuestiones y te enfoques en otras, ¿no? Y al contrario, o sea, yo personalmente no estoy de acuerdo en muchas cuestiones del presidente, pero lo bendigo, lo honro y deseo que le vaya súper bien, porque sé que si le va bien al presidente, le va bien a México, ¿no? Así es. No es una cuestión personal. He tratado de dejarlo eso afuera, sino de capacidad. Necesitamos hombres, no solamente con buenas intenciones. Hemos dicho siempre cuando predicamos y motivamos a los jóvenes, Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones, ¿sí? Las intenciones pues son superlativas, están y no están, llegan y se van, ¿no? Pero sí queremos ya como nación cristiana, evangélica, o sea, hablo del grupo, como nación, como grupo, ya también ir ganando posiciones, ¿no? Porque es terrible que decidan lo que es el rumbo de nuestros niños, de los no nacidos. Pero bueno, yo espero que este aporte que se ha hecho el día de hoy empiece a enriquecer mucho más su óptica, no se deje guiar solamente por las apariencias, conozca el corazón, conozca las propuestas. Yo veo aquí, por ejemplo, que vienen a la casa y no nos hablan de propuestas, simplemente nos dicen, mire, es del partido del presidente, apoya para que apoye el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son del candidato? Y sus mismos representantes no las saben, ¿no? Entonces,
creo que nos hemos olvidado y nos hemos metido en una lucha de posiciones. Y esto no es de posiciones, esto es de acciones. En fin, le agradezco a todos los que participaron. Jorge, te agradezco mucho el tiempo que me hayas regalado esta hora como invitado, porque Jorge es mi invitado. Le he pedido que me acompañe en algunos otros programas, porque me gusta mucho también que está muy preparado y muy capacitado en eso. Gracias por tu tiempo regalar. Gracias, amigo. Bueno, se me acabó la pila acá del micrófono, pero todavía me escuchan por ahí. Y pues nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Comparta este video, compártalo. Yo estoy convencido de que si ven las historias, si ven los comentarios, les va a servir muchísimo. Y hagamos contenido que edifique, que nos ayude a crecer y nos fortalezca. Le agradezco mucho a Jorge, y también le agradezco mucho a mi productor, que ya lo tengo que dejar libre porque tiene trabajo también, a mi querido Isaac Pérez, y ahí vi a su jefe que anda por ahí, mi querido amigo Eleazar. Dios te bendiga. Qué emoción. Nos vemos el próximo lunes con Daniel Calderón en Momentos a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche con Daniel, que va a ser un programón, de veras, se lo prometo. Y estamos muy contentos por lo que está pasando con Momentos, el que tuvimos con Seth y el que tuvimos con Claudio, han tenido muy, muy, muy buena aceptación. Y creo que Daniel no se va a quedar atrás, tiene una historia increíble que contarnos de su vida. Nos vemos el miércoles en Agarra la Onda, que vamos a, creo que, comer barbacoa para que nos acompañe el miércoles a la 1 de la tarde. Primeramente Dios, vamos a ir por allá por no sé ni cómo se llama el lugar. Ecatepunk. Vamos a ir para allá. Y el jueves aquí nos vemos con otro cafecito. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana y vamos a hablar del Holocausto. Va a arder eso. Nos vemos. Dios los bendiga. Sí, sonría. Que Dios está con nosotros.